Vos sos integrante de un estudio de los más importantes de Argentina y que incluso ha estado en primer plano y en primer nivel en las últimas décadas. ¿Qué opinión tenés desde la práctica profesional de estos procesos que han ido transcurriendo en Argentina en las últimas décadas, ¿no? Desde el Estado como un importante protagonista de la obra pública, de los equipamientos públicos, de los concursos nacionales, hasta pasando por la década del 90, donde una fuerte impronta de la arquitectura corporativa, hasta las crisis institucionales que tuvieron secuelas muy importantes en la profesión a principios del siglo XXI. Es difícil hacer un resumen así en pocas palabras, ¿no? Pero yo creo que ha habido, yo diría, como movimientos pendulares. Por un lado, por supuesto, nosotros vivimos desde nuestro inicio los distintos regímenes militares que eliminaron toda posibilidad de una participación democrática en el ejercicio. Y yo creo que el concurso es una instancia democrática realmente de ejercicio de la profesión. Pensar que nuestra trayectoria, para bien o para mal, se montó en su gran mayoría sobre los concursos y dentro de los concursos de obra pública. Nosotros hicimos concursos de obra pública de los comienzos, obviamente con distinta suerte. Siempre pienso que hay que hacer muchos concursos para poder ganarlos. Y los concursos de obra pública han sido siempre un medio para el acceso a obras interesantes y de calidad, abiertos para cualquiera que hiciera el esfuerzo y tuviera la claridad de resolver el problema. Efectivamente, yo creo que ¿por qué denomino pendulares? Porque ha habido movimientos, momentos de la historia argentina y por lo tanto de la historia nuestra, no digo nuestra como estudio, sino de la profesión, en la cual la posibilidad de hacer concursos, ganarlos y acceder a temas y a escala de proyectos de gran escala era formidable. Pienso respecto a esta última década en que la arquitectura argentina creo que se está recuperando del periodo de los 90 en que realmente se sumió en una mera situación especulativa, diría yo, donde, por ejemplo, para hablar de nuestros vecinos, si uno viajaba al retorno de la democracia, los años 80 y algo, a cualquiera de los años esos, a Chile o a Brasil, etc., la arquitectura argentina tenía un vigor y un interés proveniente de las historias de los últimos 50 años que luego en los 90 perdió. Ese protagonismo de la arquitectura argentina pierde frente a la iniciativa, por ejemplo, de la arquitectura chilena. Yo siento que en estos últimos años hay una recuperación de la arquitectura argentina. De hecho, ha habido, vamos a ser más específicos, en la ciudad donde yo vivo, en Buenos Aires, pienso en este momento, quizá me olvido de ejemplos, concursos como fue el gran concurso que está en obra del antiguo Palacio de Correos, que es ahora el futuro Palacio del Centro Cultural Bicentenario, el Museo del Bicentenario atrás de la Casa Rosada, el edificio de Correos, específicamente Correos, que los tres que acabo de mencionar lo ganaron los bares. En el caso de la Ballena Azul, con un proyecto espectacular en el antiguo Palacio de Correos que está en obra y que parece un proyecto de esos señeros de la arquitectura argentina. Hubo el concurso hace meses nomás, donde nosotros hicimos un sapo merecido, o sea, un error merecido que fue el del Centro de Convenciones de Buenos Aires, que ganó Minón. El Palacio de Gobierno en el hospital, la zona de los hospitales psiquiátricos, en el Borda, que es un edificio que tiene una polémica importante en su localización, y por otro lado, el proyecto ganador yo tengo mis discrepancias, pero más allá de esas opiniones personales o de situaciones del lugar, me han venido a la cabeza 5 proyectos ganados por concursos públicos en los últimos 5 años, únicamente radicados en Buenos Aires. O sea que estamos hablando de un espectro de obras, todas de gran jerarquía, todas de gran tamaño y de gran interés público, digamos, más allá de la polémica de situaciones, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora, no? A lo mejor en mi interpretación veo que en los 60, incluso algo en los 70, el concurso también era un medio para una especie de investigación proyectual, ¿no? Donde había audacia propositiva, una búsqueda permanente, que justamente ese procedimiento te permitía esa libertad. Y pareciera ser que a partir de los 90 la arquitectura argentina perdió ese protagonismo, aunque hoy pueda recuperarla algo, y se la ve mucho más previsible. Coincido. Creo que inclusive eso se ve en las facultades. O sea, yo creo que en este momento precisamente durante los 90 se incrementa esa situación, en la que la exaltación del
del consumo, también aparece en la exaltación de una búsqueda de una arquitectura más, como diría, ligada a lo aceptado vulgarmente, a una relación supuestamente de costo económico, y no a valores intrínsecos del propio edificio, digamos, ¿no es cierto? Creo que, por ejemplo, otro concurso que no se me ocurrió mencionar, el Banco Ciudad, que gana el equipo de Foster con Berdichevsky y Cherny. Desgraciadamente fallecido hace poco, un gran amigo. El proyecto es fantástico. A mí realmente me parece que no había dudas que Foster tenía que ganar. Ahora, no nos engañemos, es un proyecto que a su vez está muy teñido de una forma de concurso que es la forma de proyecto y precio. Con lo cual, esa apertura democrática que tiene en su esencia el concurso se pierde, porque tenés que presentar un proyecto acompañado de una gran empresa, con lo cual automáticamente deja de ser la instancia democrática y abierta para que cualquiera cotice, para que cualquiera presente su proyecto y después se coticen las empresas. De todos modos, en este péndulo que mencionás, ves que progresivamente en Argentina por lo menos se vislumbra algunas situaciones más interesantes. Y en el interior, porque paralelamente a las grandes obras, las que quizás son las que ocupan la mayor parte de la prensa disciplinar, las publicaciones, existen expresiones un poco más austeras en el interior de la Argentina, incluso en Latinoamérica, que también creo que están marcando algunas cosas que no siempre la crítica le presta la debida atención. A ver, yo lo que creo que hay, por un lado, es una búsqueda interesante en toda América Latina, y yo no hablaría del interior o no de la Argentina, yo hablaría en todo un territorio muy amplio, y me animaría a suponer que está pasando en todo el mundo. Yo, por más que he trabajado mucho en África, no sé con toda franqueza cuál es el panorama de la joven arquitectura allí, pero hay búsquedas de situaciones a través de pequeños edificios que hacen una investigación más experimental y más interesante sobre el valor, digamos, auténtico de la sustentabilidad, que excede el mero hecho de ahorrar energía, por ejemplo. Una visión sobre cómo puede ser un uso contemporáneo de aquello que estábamos acostumbrados antes a usar en el edificio. Y de técnicas, incluso técnicas constructivas tradicionales, una nueva reelaboración. Exacto, pero me parece que esa virada no ha pasado de la pequeña escala. Y yo creo que en ese sentido es una deuda pendiente que tenemos y que tengo mucha fe en las más jóvenes camadas de arquitectos, pero cuando digo más jóvenes digo muy jóvenes realmente, que han egresado estos últimos años de las universidades, que entonces si tuvieran acceso a proyectos de cierta magnitud, seguramente van a ser propuestas que también tengan una mirada más propositiva, más interesante. Creo que los concursos, además de ser una instancia democrática y de acceso a obras para cualquiera, ofrecen la oportunidad de constituirse en verdaderas alternativas de investigación de la arquitectura. Justamente recuerdo un catálogo de la muestra del estudio de Solsona, Sánchez Gómez, Manteola, bueno, etc. El título era El proyecto como investigación, a partir justamente de estas obras. Tampoco vemos que existan instancias hoy para que los jóvenes arquitectos puedan llegar a concursos de envergadura. Porque no solo que ha bajado la cantidad de concursos, sino que en muchos sitios de nuestro país se han fortalecido unidades ejecutoras provinciales o de equipos del Estado para la realización de obra pública, lo cual, bueno, es otro capítulo que merecería incluso analizarse. Y ya que lo mencionas a los jóvenes arquitectos, toda tu vida fuiste docente, de grado en la UBA, incluso de posgrado, particularmente en nuestra universidad. ¿Cómo ves la situación de la enseñanza de la arquitectura y la situación institucional de las facultades? A ver, por un lado, no sé si estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste antes, que no quisiera dejar picando, en el sentido de que no ha habido la misma cantidad de concursos. Yo creo que ha habido muchísimos concursos estos últimos años. Creo que lo que pasa es que el deterioro de... Acá hubo, para mí, es una interpretación obviamente muy personal, una continuidad institucional, fáctica en lo económico y en lo intelectual entre la dictadura militar y la década de los 90. Eso provoca una degradación de muchas cosas, entre las cuales está la posibilidad de un diálogo intelectual de más riqueza. Creo que ese deterioro del valor del mundo intelectual
de la posibilidad del debate de las ideas, de la posibilidad de que una discusión ideológica sea realmente sobre ideas y no sobre clichés, se refleja en la arquitectura. Y creo en ese sentido que algunos de los proyectos que se presentan, que se han presentado en los concursos, permiten vislumbrar una apertura a esas nuevas posibilidades de experimentación. Y que hay concursos, hay muchísimos. De pronto, mientras íbamos charlando, me puse a acordar otros concursos que ha habido. No, sí, quizás la expresión no fue la más feliz, pero en el caso nuestro, por ejemplo, la provincia, todos los concursos de los últimos años, ninguno se ha construido. Entonces, bueno, paralelamente asistimos a un proceso complejo donde, o por cambios de gobiernos, por discontinuidades de proyectos políticos o por diferentes motivos, ciertas iniciativas no se concretan, con lo cual el proceso queda truncado. Por supuesto, ¿no? Y genera frustración. Nosotros hemos hecho, en ese sentido coincido con vos, nosotros hemos ganado muchísimos concursos que no se han construido, o hemos perdido concursos que el ganador tampoco ha construido. Pero yo quería hacer más el hincapié en el aspecto del carácter investigativo y el carácter experimental y propositivo de aquel que presenta un proyecto o un concurso. No solo como posibilidad para ganar una obra, sino además como para presentar sus ideas, casi como si uno presentara un texto, un ensayo sobre un tema. ¿Qué ha pasado con las universidades? Y yo creo que el Schubert-Olfato fue un periodo nefasto para la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, donde de alguna manera se deterioró el camino que ya venía obviamente en forma desastrosa durante la dictadura, donde la famosa renuncia en masa de los profesores de la Facultad de Arquitectura y de otras facultades, exacta me viene a la cabeza, fue una decisión que al día de hoy me pregunto sin respuesta si fue buena o mala, porque dejamos a los chicos solos, digamos. Por otro lado, no sé en qué medida teníamos opción, porque nos rechazaron las renuncias y nos exoneraron, por lo cual si no hubiéramos renunciado nos hubieran exonerado igual, no lo sé. Pero es un tema para pensar. Pero ese fenómeno de degradación de la institución universitaria no es separable de la degradación de las demás instituciones. O sea, yo lo que siento es que ha habido una limitación del valor institucional en nuestro país, producto de esas rupturas. De los órdenes de crecimiento, y que están reapareciendo, pero que el peso de esa pérdida está muy presente. Otro momento de la historia argentina, ha habido fenómenos que creo que se están reproduciendo nuevamente, que son interesantes, que son estructuras no formales de relación de pensamiento. ¿Qué quiero decir? Hubo, por ejemplo, en los fines de la década infame del año 30, hubo un movimiento impresionante de intercambios y primeros años de la década del 40 entre intelectuales argentinos y intelectuales brasileños, que tenían correspondencia, intercambiaban textos, etc., y no pertenecían a ninguna de las instituciones preestablecidas, ni estaban en las universidades, ni estaban en materia literaria en el grupo Martín Fierro, en el grupo Florida. Y cuando pensás en arquitectura, pensás, pucha, tipos como Ferrer-Roy, como Bonet, como Kurchan, como Kalmer, fueron tipos extraordinarios que no estaban adheridos a ninguna institución y han dejado un stock edilicio, básicamente en Buenos Aires, pero también en muchas ciudades del interior, que marcaron un momento extraordinario. Y sin embargo eran outsiders extranjeros, llamémoslo, al mundo, a este mundo, digamos, de las instituciones formales. Y yo tengo la sensación de que está empezando a aparecer algo de eso. Están apareciendo revistas de arquitectura muy interesantes en distintos órdenes. Las universidades del interior y la de Santa Fe, las facultades de arquitectura de las universidades del interior, para armar bien la frase, están haciendo un movimiento extraordinario. Tu gestión, yo he sido testigo, la cantidad de gente que han traído, las publicaciones que han hecho. La Universidad del Litoral, las publicaciones que ha hecho, inclusive sobre otras disciplinas que no son las nuestras. Eso habla de una posibilidad de recuperación. Yo creo que en ese sentido me parece formidable. El año pasado hicimos un seminario en La Plata. Lo veían online 2.000 personas. Teníamos el auditorio. Las posibilidades que tenemos hoy, si no las aprovechamos, es por limitación nuestra. Claro, claro. Y yo creo que en ese sentido las universidades están haciendo un esfuerzo de recuperación extraordinaria. Y creo que, curiosamente, hay muchas universidades que no son las de 200 años de historia, como puede ser la de Buenos Aires o la de Córdoba, etcétera, sino otras universidades con facultades de arquitectura, que la Facultad de Arquitectura es una institución de medio siglo de antigüedad, en el más viejo de los casos, que están tratando de hacer una renovación extraordinaria. Y creo que es apostar al futuro, pero creo que eso requiere
un intento de enseñar arquitectura de otra manera. Creo que hay que acabar con la historia del anteproyectista como único egresado de la universidad. Creo que no sirven los mecanismos tradicionales que se enseña arquitectura. Creo que no puede ser que no haya posibilidades de alguien que está plenamente capacitado para estudiar los problemas de la tecnología, de la historia, de la crítica, etcétera, etcétera, tenga que cursarse la misma carrera que aquel que tiene un poco más de capacidad en otros rubros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un empujador de lápiz, soy un anteproyectista. Entonces, ¿cómo puede ser que otro tipo que no tiene esa pequeña capacidad que tengo yo y tiene una gran capacidad en otros rubros, tenga que cursar las mismas materias que yo, etcétera? Y a su vez, ¿cómo puede ser que aquellos que estudian materias del mundo proyectual es como si estuvieran cursando otro mundo, otro planeta, cuando hay muchos puntos de contacto? O sea, ¿entendés que es muy rígido el currículum? Sí, muy rígido y además como que anquilosado. En el fondo, el esqueleto de la profesión, no me escuches como decano porque me vas a retar, sino como amigo y colega. Uno como profesor puede hacer lo que se le da la gana. Yo cuando estuve en la facultad hacía lo que se me daba la gana. Nadie me retó nunca. Lo único que hice, como me pareció correcto, es tratar que a los 65 años, si la ley decía que me tenía que jubilar, era jubilar con la idea de tener otro lugar, otro rol, pero seguir perteneciendo. Bueno, las circunstancias no permitieron esta segunda instancia, pero creo que estaba bien que la gente crezca. Pero me parecía que la enseñanza de la arquitectura, para dar un ejemplo en la materia de composición, primer año un jardín de infantes, segundo año una escuela primaria, tercer año una escuela secundaria, cuarto año una ciudad universitaria. Es una imbecilidad. Me parece que este tema de crecimiento numérico y crecimiento del tamaño del edificio no tiene nada que ver. Bueno, es que persiste en muchos la idea que un estudiante de primer año es un arquitectito chiquitito de 1 centímetro, el de segundo año es un poquito más grande, que va a poder hacer cosas cada vez de más simple a más complejo, cuando en realidad, aunque la complejidad sea la misma, no va a poder resolverlo por más simple que sea. Yo creo que las facultades de arquitectura están muy marcadas por prácticas que están superadas en el tiempo y que no han podido renovarse con el ingrediente relativamente novedoso de una gran matrícula de estudiantes que evidentemente complejiza mucho más los procesos. Para vos no. ¿Por qué? Porque, primero, estoy de acuerdo con vos 100%. Nosotros repetimos la escuela Beaux-Arts desde el año 1800. Parece una antigüedad total, solo que en esa época no usarían una corbata tan linda como la tuya o no usarían micrófonos, estas historietas. Pero, en definitiva, se reproduce exactamente la misma situación. Primer punto. En eso coincido. No coincido en que la escala masiva sea un problema. Yo creo que es una herramienta extraordinaria. Primero que realmente... No, perdón, problemas para esa práctica de la enseñanza. Pero... si la enseñanza se basa en la idea del maestro y del aprendiz, donde es muy fuerte el vínculo, casi como el del oficio del escultor, evidentemente en un contexto de mucha mayor cantidad de estudiantes, hay una buena parte de pérdida en ese vínculo que quizás era el que modelizaba anteriormente la enseñanza. Sí, pero yo creo que con todo ese, aún en una cantidad importante de alumnos, un profesor, no nos engañemos, sigue teniendo una cantidad de alumnos en un curso razonable. Si vos tenés en un año, en primer año, 100 alumnos y tenés una relativa memoria, al fin y al cabo, cuando termina el año te acordás el nombre de 90. Entonces, el tema, yo creo que en parte pasa eso, pero el problema más grave pasa porque no se plantea la posibilidad de aprovechar esa escala para un mayor intercambio entre la gente, hacer un ejercicio en el cual todo el mundo participe y aprovechar una experiencia genuina que el que viene de afuera, el chico que entra, pusimos esa palabra media denigrante, pero tiene 18, 19 años, que entra a la facultad, viene con un legajo de conocimientos espectacular y como bien dijiste, se lo trabaja un arquitectito y en realidad es un hombre que tiene derecho a votar, que puede tener un hijo, puede hacer montones de cosas y que tiene un montón de opiniones sobre la vida, no solo sobre arquitectura. Y a mí personalmente, ahí estoy cargando absolutamente de una lectura personal, me parece que, a mí siempre me interesó dar primer año. Me parece que el alumno de sexto año en general es un aburrido, que está harto de la facultad, que lo que sabe es a buscar ejemplos en internet y entonces navega por internet y hace un copy-paste. Quiere recibirse. Y quiere recibirse porque está repodrido. En cambio, el tipo de primer año viene con un entusiasmo, con una ansia, que si en vez de uno ponerle el pie encima, al contrario, le pone la mano para ayudarlo a levantar y descubrir que cada uno de ellos tiene
distintas herramientas, distintas cosas, se produce una... Bueno, pero estás marcando uno de los grandes problemas, porque siempre recuerdo una profesora de otra facultad que ella decía que en la inmensa mayoría de los docentes de su facultad la carrera debería empezar en tercer año, porque nadie quería hacerse cargo de primero y de segundo. Justamente, quizás porque se esté perdiendo esa vocación docente. Yo también he sido docente de segundo toda la vida y evidentemente es muy distinto a la de los cursos superiores. A mí los colegas me han dicho siempre que no podían entender cómo me dedicaba a primer año. Te doy en parte la razón. Ahora, yo creo que los mecanismos que dicen en los primeros años dictemos técnicas y hagamos una visión más politécnica de los primeros años, como para que con ese bagaje después aparezca la parte creativa, yo creo que es una locura. Que lo que primero hay que hacer es alentar el crecimiento de cada persona y después darle las herramientas. Pero primero hay que darle la conciencia de lo que es la capacidad de comprender el espacio, de organizarlo, de vincularlo con lo que lo rodea. Que se enamore de la arquitectura. Sí, y que dentro de la arquitectura que le interesa. Y ahí es donde el chico puede descubrir si efectivamente le interesa ser un teórico, un diseñador, lo que sea. Y en tu experiencia, que has andado y has ido a varias facultades y con con el taller SUBA, has tenido oportunidad de vincularte con diferentes alumnos, ¿ves? De otros países, incluso limítrofes. ¿Ves que el problema es similar o lo ves como una cuestión en Argentina? No, yo creo que es similar. Yo creo que es similar. Por lo menos a lo que yo conozco, no nos engañemos. Yo tengo un ejercicio de la docencia de grado casi limitado a la Universidad de Buenos Aires y algún año en alguna otra universidad, pero no tengo un trabajo institucional, digamos, es uno de mis defectos. Nunca he podido participar mucho por eso nunca he participado en cuerpos colectivos de conducción de una facultad, porque sé que no funcionaría bien, digamos, ¿no? Pero insisto, había una frase de Valiero que decía siempre un 10% de alumnos extraordinarios. O sea, 1000 alumnos tenés 100 tipos extraordinarios. Bueno, la cuestión es que esos 100 personajes no se pierdan y que los otros 900, el otro 90%, también encuentren otro camino, dentro de la misma facultad o yéndose a otro lado, etc. Desde esa perspectiva sos optimista. Sí. Viste, Miguel Spinetta, Luis Spinetta decía, el futuro es mejor, y me parece que es una gran filosofía. No será mejor, es mejor.